Padre eterno, Señor, te agradecemos las bendiciones que hemos recibido. Agradecemos tu cuidado también para los hermanos por razones de enfermedades, por razones de pruebas, Señor. Sé tú con ellos, tú sabes las circunstancias, pero tú tienes el control de todo, de todas nuestras vidas, Señor, todo lo que acontece en ellas. Y si es doloroso lo que pasamos en ocasiones, es que tú así lo permites porque tienes un propósito para ello. Señor, sé tú quien hable a nuestras vidas, a nuestros corazones el día de hoy. Señor, es tu palabra. Padre, la gloria y la honra, la alabanza son tuyas por los siglos de los siglos. Amén. Y los invito a que vayamos el libro de Efesios en el capítulo 6 a partir del versículo 10. Dice la palabra: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta armadura constaba de un yelmo forjado en bronce. En la parte de adentro estaba forrada con cuero. La finalidad era de cubrir o proteger la cabeza contra los proyectiles que lanzaba el enemigo. En ocasiones eran piedras, en ocasiones eran flechas encendidas, o aún las mismas armas ya cuando estaban cuerpo a cuerpo luchando. Portaban una coraza a manera de chaleco de cuero, forrado con una lámina de bronce, y era para cubrir las partes vitales del cuerpo, el corazón, las vísceras. El cinturón se ceñía la parte de la túnica o el vestido, y en ella se asentaba la funda de la espada. El escudo tenía una gran dimensión hacia lo largo, porque era para proteger la mayor parte del cuerpo. Lo fabricaban en madera por ser un material ligero. Entonces, cuando sabían que iban a pelear contra algún enemigo que lanzaba flechas encendidas, lo mojaban. Ahora vamos a ver qué similitud hace Pablo de esa armadura con una armadura espiritual que nos da Dios. La armadura de Dios, en el caso del yelmo o del casco, hace referencia a la salvación. La coraza hacía referencia a la justicia. La espada hace referencia a la palabra. Inclusive cuando salimos de casa, mi espada, tomamos la Biblia. El escudo hace referencia a la fe del creyente. Las sandalias hacen referencia a la disposición o preparación del cristiano con respecto al evangelio que debe de compartir. La carta a los Efesios es una epístola que está dirigida a creyentes. Es alimento sólido para el creyente. No en vano está dejando el apóstol Pablo en ese capítulo, después de haber dado instrucciones, primeramente recordó al creyente acerca de su salvación, acerca de las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado a partir de ese momento. Nos habla también de la sujeción entre creyentes y entre marido y mujer. También hace referencia a la obediencia de los hijos antes de pasar a explicar lo de la armadura de Dios. Nos va dando una serie de instrucciones que nos sirven para vivir nuestra vida como creyentes.
Pero dice, bueno, ese es tu andar, pero ¿de qué manera te vas a proteger? ¿Sí? Que como creyentes, todos los días, estamos propensos a que seamos atacados. Y aún en medio de todas las congregaciones, en todas las naciones, hay gente que no es creyente, hay gente que no ha sido nacida de nuevo. Y aún puede ser que consciente o inconscientemente sean instrumentos de Satanás para destruir o detener el avance del cristianismo y el avance de la predicación de la palabra y o de la sana doctrina. En varias ocasiones que vamos a ser atacados por ser una congregación de sana doctrina, y entonces nosotros nos tenemos que mantener firmes, pero también tenemos que saber cómo protegernos, porque no es nada más el núcleo de aquí de la congregación, es la vida personal, la vida de mi esposa, la vida de mis hijos, de cada uno de los que estamos aquí presentes, ¿sí? Y también el cuidado que debemos de tener unos con otros, porque somos una familia, pero también formamos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y cuando está diciendo aquí Pablo, por lo demás, él ya dejó instrucciones, ¿sí? Obediencia, sujeción, vivir en santidad, pero dice por lo demás, por las demás cosas que te acontecen en tu andar cotidiano. Y entonces, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza significa robustecerse en Cristo, tomar el poder de Él, para estar debidamente preparados. El versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué nos está diciendo? Vestíos de toda la armadura de Dios. Y toda la armadura de Dios significa completa, desde el casco hasta las sandalias, hasta el calzado. ¿Sí? ¿Y nos está sugiriendo? No. Dice vestíos, es un mandamiento, nos está mandando. Nos está mandando. Nosotros estamos sujetos a las órdenes de Dios. En el 11 terminó diciendo contra las acechanzas del diablo. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos está hablando de toda una organización. El diablo y los demonios están organizados. Y cuando aquí nos habla de principados, nos está diciendo de regiones, un principado. Hay países completos que están dominados por esos demonios. En otras regiones hay lugares a donde predominan. Oye, ¿cómo sabes eso? Pues nada más asómate en Catemaco. ¿Sí? ¿Qué predomina allá? La brujería y cosas de ese tipo. Y hay otras zonas. Y si nos vamos a otros continentes, podríamos decir que en África. Son regiones a donde predomina principalmente el vudú, que es un tipo de brujería. Le llaman de magia negra y todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí predomina el dominio de los demonios.
Y esto es real, porque no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra. Ahí está. No estamos hablando de una guerra espiritual, está diciendo prepárate, vístete con la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque cada día tenemos luchas. Pero ¿qué pasa? Porque a lo mejor no permaneces mucho tiempo en comunión. ¿Qué tienes que hacer? Primera de Juan 1:9. Primera frase. Okay. Si confesamos nuestros pecados. ¿Qué está diciendo? Si confesamos, Señor, límpiame de esa maldad. Soy tu hijo. Yo no quiero participar de eso. Estuve tentado y caí, perdóname. Pero el enfoque aquí es confesar nuestros pecados. ¿Cómo? ¿Qué indicio voy a tener yo para saber si soy creyente? El Espíritu Santo siempre te redarguye. Si eres creyente, siempre te va a estar redarguyendo. Si no percibes eso, a lo mejor no eres creyente, a lo mejor no eres salvo. ¿Estoy diciendo que el creyente no peca? No, no estoy diciendo eso. Somos pecadores, estamos aquí, seguimos participando de la misma naturaleza pecaminosa y tenemos una lucha. Desde ahí, fíjense, ahí tenemos la primera lucha con nuestra carne. Pero el Señor nos está dando las herramientas, nos está dando los elementos para no estar en esa práctica. Ya el Señor ya nos rescató, ya no tengo que practicar eso. Ojo, si persistes en un pecado, primero pregúntate, ¿estás siendo redarguido? ¿Te causa pesar? ¿Te alegra causar daño? ¿Te alegra que no avance el caminar de la congregación? ¿Te alegra que no se predique la palabra? ¿Te alegra que no se comparte el evangelio? Sí, Silvia. Sí, debe haber arrepentimiento, es correcto. Así es. Cuando alguien va al médico, ¿por qué va al médico? Primeramente porque está enfermo. ¿Pero qué tuvo que hacer él? Reconocer que está enfermo. Si no reconoce, un alcohólico no va a la AA si no reconoce que es alcohólico. No, yo estoy bien. Sí, me emborracho hoy y al otro día ya amanezco bien. No soy alcohólico. Pues no está reconociendo eso. Sí, dije chisme, pero allí a 2, 3 hermanos. Ya, ahorita ya estoy aquí en casa, ya no lo hago. No, espérate. Sí, debemos de ser cuidadosos en todos los aspectos. A lo mejor el hermano, a lo mejor la hermana, o no me caen bien, o yo no les caigo bien. Y el Señor no dice que si te cae o que si no te cae. El Señor dice, ora, ama. ¿Sí? ¿Por qué? Acuérdense que el pecado trae consecuencias. ¿Sí? A veces si no somos honestos con nosotros mismos, confundimos o disfrazamos lo que nos sucede. Son pruebas. ¿De veras son pruebas o son consecuencias de tus pecados? ¿Sí me explicó? Ok. Entonces dice el versículo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué quiere decir esta parte? Que no tenemos lucha, el Señor no quiere que nos enfrentemos a otras personas. ¿En dónde? En el lugar que vivimos, con nuestros vecinos, en la calle, en el transporte, en nuestra área de trabajo, con quienes tenemos relaciones, en muchos sentidos. ¿Por qué? Oye, pero es que él me dijo y me hizo y me puso el pie y... No. Acuérdense que el que no es creyente está dominado por ¿quién? ¿Y qué pasa? Que no son conscientes de lo que están viviendo, no son conscientes de que son instrumentos del maligno, no lo saben. Por eso dice el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si no conocen la verdad, si no tienen la verdad, ¿de qué van a ser libertados? Ellos son esclavos del pecado, nosotros no. Nosotros no, ya no somos esclavos del pecado.
No tenemos que seguir cayendo en eso. Entonces, cuando el versículo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice, no tienes lucha, nuestras luchas son espirituales, pero obviamente el maligno nos va a afectar físicamente a nosotros. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hemos cantado un cántico de Rubén Sotelo. Buenos días, mundo. Aquí vamos otra vez. Cada día nos tenemos que, me pongo mi traje o me pongo mi overol o la ropa que voy a utilizar para trabajar, pero ya me puse también la armadura de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sé a qué me voy a enfrentar ese día. Pero ese día no lo sé. Hoy voy a salir, apenas voy a salir apenas me dirijo a trabajar. No sé con qué me voy a enfrentar. Pero yo ya me revestí de la armadura que me dice Dios. ¿Sí? Entonces el día malo representa las veces cuando parece que hay más tentaciones, cuando parece que hay más pruebas, cuando tengo más problemas, cuando tengo más dificultades. Ese es el día malo. Habrá ocasiones en que tenga una tentación ligera y sin problema la paso, pero habrá día que se me complique. Parece que todo está en mi contra. Todos hemos pasado ocasiones así. Es complicado, es duro. La lucha espiritual es dura, es fuerte. A lo mejor no has tenido la experiencia de enfrentarte directamente con demonios o su manifestación. No lo sé, a lo mejor sí. Pero ¿quién te protege? El Señor. El cristiano vencedor jamás baja la guardia. Ok, ya salí victorioso. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el boxeador que ya le puso 2-3 a aquel y baja la guardia? Pues de repente y lo noquea. En esta parte de la palabra, cuando dice que tenemos luchas contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad, la raíz de esa palabra en griego quiere decir que tenemos una lucha cuerpo a cuerpo, o aquí sería cuerpo espíritu maligno, ¿no? Quiere decir que el enfrentamiento es directo y la lucha no va a acabar hasta que alguien de los dos esté vencido. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Cuando aquí habla de ceñirse, está haciendo referencia al cinturón, al cinto. Los romanos usaban una túnica o un vestido largo, y lo que hacían cuando iban a prepararse para la batalla era arremangarse ese vestido y lo metían entre el cinturón. Por eso habla la palabra aquí de ceñirse los lomos, porque con ello tenían ya más libertad de movimiento, de correr, de poder entrar a la batalla. Y aparte, pues el cinto ahí estaba sujeta la espada. ¿Sí? Pero ¿por qué dice con la verdad? Porque aquí está hablando de la integridad del creyente. Si nosotros no somos verdaderos, si nosotros no somos auténticos, si nosotros no tenemos un buen testimonio, si no somos verdaderos, no nada más aquí, sino allá afuera, entonces podemos ser sujetos a ser vencidos en esa batalla. Entonces tenemos que ser íntegros, tenemos que ser verdaderos. Y vestidos con la coraza de justicia. Acuérdense que, con lo que se comentaba ahorita, el enemigo va a hacernos dudar. Y yo creo que todos los creyentes hemos pasado a lo mejor poquito tiempo o regular tiempo, no lo sé. Pero todos hemos enfrentado esas ocasiones en que, digo, algunos ya no. Esas ocasiones, ¿seré salvo? Porque parece que, híjole, antes no me daba cuenta que pecaba. ¿O por qué estoy cayendo tanto en esto, no? Y parece que estás ¿de verdad seré salvo? O a lo mejor el
el enemigo te está atacando en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando nos vestimos nosotros de la coraza de justicia, ¿es la justicia de quién? ¿De nosotros? No. Nosotros fuimos justificados por el Señor Jesucristo. Y esa es la justicia que debemos vestirnos. ¿Por qué? Porque cuando Dios Padre nos ve a nosotros, no nos ve a nosotros, no nos ve nuestra condición espiritual, está viendo la justicia del Señor Jesucristo que es imputada a nosotros. Esa es la coraza de la justicia. Vayamos al versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Estará refiriéndose al Evangelio para nosotros? No. ¿Por qué? Porque la epístola está hablando a creyentes. Más bien se refiere a la preparación de nosotros como creyentes para estar dispuestos a compartir el Evangelio. Cada día, así como nos preparamos porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, cada día debemos prepararnos porque no sabemos si nos vamos a encontrar a alguien que necesita que se le comparta el Evangelio. Y si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Si fuésemos diligentes, sí, cada día nos vamos a encontrar con personas que necesitan de Dios, que necesitan de conocer el Evangelio. Pero debemos estar preparados. No sabes qué pregunta te va a hacer a la persona que te acercas para compartirle. ¿Por qué tengo que escuchar? ¿Por qué tengo que hacer decisión? ¿Por qué tengo que nacer de nuevo, como dices tú? Entonces, en todo ello debemos estar preparados. ¿Por qué? Porque esa es la gran comisión, esa es a lo que nos dejó el Señor. Esa es la misión de la iglesia, esa es la misión del cuerpo de Cristo. El Señor es la cabeza y el Señor quiere que su cuerpo vaya. El Señor no dice, oye, espera a ver si viene alguien, ¿no? A lo mejor pasa y se asoma, voy a entrar a ver de qué se trata. ¿Será así? No, nadie va a entrar. Se queda la puerta abierta. A menos que el Señor dice, ninguno de mis hijos le habla, pues voy a hacer que se meta. Tenemos que ser nosotros los portadores. Tenemos que vestirnos, calzarnos con ese apresto del Evangelio para compartir. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuáles serían esos dardos que nos lanza el maligno? Tentaciones, los deseos del mundo, la vanagloria, ¿verdad? El orgullo. ¿Qué más? La mentira, todo lo que hayamos hecho en otros tiempos o que veamos que se hace actualmente, ¿no? Versículo 17, por favor. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo nos protege la cabeza. ¿Y en la cabeza qué tenemos? El cerebro. ¿Y qué pasa por nuestro cerebro? Los pensamientos. Yo creo que muchos creyentes, sobre todo al principio de su vida cristiana, les llegan pensamientos o les llegan recuerdos de los pecados que se han cometido. Yo creo que a todos nos pasa, a todos como creyentes nos pasa. Y llega un momento en que llegamos a dudar, híjole, ¿de veras seré hijo de Dios? Y entonces, ¿quién te está haciendo dudar? El diablo. El diablo. ¿Para qué? ¿Para qué te estará haciendo dudar? Para apartarte del camino. Para apartarte del camino. Para decirte, mira, tú no sirves para trabajar en la obra de Dios. Fuiste esto y ¿sí me explico? Y eso nos trae desánimo. Nos trae desunión. Mira, ¿ya viste al hermanito? Esto, y a la hermanita, mira, ya la viste. Y empezar a generar chismes y murmuraciones unos contra otros, a verse mal unos contra otros, y eso produce división, y es lo que quiere el maligno. Pero si nosotros nos vestimos de toda la armadura de Dios, esas cosas no nos van a afectar.
Tenemos que ser una iglesia fuerte, ¿sí? Oye, ¿acaso ustedes no son hijos de Dios? Oye, ¿por qué tienes un familiar? Entre nosotros, como iglesia y como familias, tenemos familiares que están en cama o están en un hospital y llevan mucho tiempo padeciendo. Oye, ¿acaso Dios no puede levantar a tu familiar? ¿No puede levantar a tu ser querido? Y el diablo te puede estar atacando con pensamientos así y decirte, lleva al otro lado, o sea, Dios no está haciendo nada, mira, ya ahorita parece que se va a levantar y ya está peor, le dieron otro medicamento y está peor. Y aún si nosotros vemos el Evangelio en Juan, en el capítulo 11, a donde se narra de la enfermedad y después la muerte del amigo, ¿qué hacen las hermanas de Lázaro cuando ven al Señor? Sí, le reprochan que le reclaman, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Por qué le dicen eso? Oye, te mandamos a avisar cuando estaba enfermo y tú todavía te quedaste 2 días allá donde estabas, 4 días, que él ya está enterrado y apenas vienes. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Le reclaman al Señor, eran sus amigos, eran sus amigas de él, y le reclaman. ¿Y cuántas veces oímos personas que están enojadas con Dios porque un familiar de ellos ya no está aquí? ¿Por qué Dios hizo esto? Mi padre, mi madre, mi hermano, mi hijo, mi hija, mi sobrino, mi prima, no sé. Era buena gente y Dios se lo llevó. Y conozco a fulanito y es un ratero, es un delincuente y vive bien y tranquilo. ¿Y por qué Dios se lo llevó a él? ¿Por qué no se llevó a este? ¿O por qué no se llevó al borracho que lo atropelló? ¿Cuántas veces escuchamos eso? Y son cosas que si tú no estás firme en la palabra y no estás vestido de la armadura de Dios, te afectan espiritualmente, porque eso demeritan en tu fe. Entonces, el diablo protege nuestros pensamientos. El diablo se va a encargar de meterte ideas para que tú dudes de la palabra, ¿sí? Pero eso no va a suceder porque en cuanto tú tengas un golpe de parte del maligno en tu casco, en tu yelmo, inmediatamente vas a recordar, pues si Dios es mi Padre, ¿me va a proteger? Claro que me va a proteger. ¿Me va a proveer? Sí. ¿Alguien me va a robar la salvación? No. Oye, Dios me invitó a trabajar. Si no lo puedo hacer aquí, lo puedo hacer en otro. Claro que lo puedes hacer. Y entonces, todos los dardos del maligno no nos van a dañar. Ok. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Está diciendo que nuestra arma, y fíjense, es la única arma, aparte de la oración, la palabra de Dios con la que el Señor quiere que luchemos, con la que el Señor quiere que libremos esa batalla. ¿Por qué la palabra? ¿Y cómo sabemos que funciona? ¿Y tendremos algún ejemplo de alguien que se haya defendido así? Mateo 4, ¿se acuerdan que el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto? Y dice la palabra que fue ¿qué? Que fue tentado. ¿Cuántos días había pasado el Señor ahí? 40 días y 40 noches. Imagínense, mes y medio ahí, en el desierto, solo. ¿Y qué es lo primero que llega a decirle Satanás al Señor? Oye, eres hijo de Dios, tienes poder para hacerlo, tienes hambre, ya pasaron 40 días, nada te cuesta que agarres una piedra y la conviertas en pan, son tuyos. Y entonces, ¿el Señor qué le contesta? Escrito está. Entonces,
Cada tentación, cada ataque que tenía Satanás para el Señor Jesús siempre contestaba, escrito está. No, él no decía yo esto, yo puedo, yo el otro, no. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que poner nuestras fuerzas, nuestras fortalezas, lo que tenemos o lo que somos. Por eso el Señor nos está dando una armadura y nos está dando una espada, su palabra. ¿Sí? Satanás siempre, la primera forma en la que va a tratar de atacarte es sembrándote dudas. Oye, ¿cómo sabes eso? Pues está escrito desde el principio. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Ah, con que Dios ha dicho, con que Dios te dijo esto. No es cierto. No vas a morir. Si comes ese fruto no vas a morir. Pero le estaba diciendo la verdad. Estaba diciendo una verdad a medias. No le estaba diciendo, sí vas a morir espiritualmente, pero físicamente vas a tardar un poquito. Entonces, lo que va a tratar de hacer Satanás siempre es sembrarte dudas. Lo que está escrito no es cierto. Oye, mira, a ver, ¿ya cuánto tiempo llevas sin chamba? ¿De verdad eres hijo de Dios? Oye, aguas, ¿de verdad será cierto lo que está escrito ahí? ¿Se acuerdan qué es lo que dice la palabra que es la fe? La certeza. Y cuando hay certeza, es que lo que va a ocurrir, lo que vamos a esperar, lo que estamos esperando de parte del Señor, va a venir. ¿Por qué? Porque el Señor no miente. Nuestro Dios es el mismo de Adán, de Abraham, de Moisés, de Isaac, de Jacob, de Josué. Es el mismo Dios. Él no cambia. No cambia. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos al Espíritu Santo y tenemos la palabra completa, tenemos la historia de principio a fin. Ellos no la tenían. Ellos no tenían la permanencia del Espíritu Santo dentro de ellos, porque el Espíritu venía a ellos y volvía a salir. Pero nosotros no. ¿Nosotros podemos tener todos los días esta armadura? Sí. ¿Y qué tenemos que hacer? Ponérnosla. Versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Entonces, en todo tiempo. ¿Ah? Con toda oración y súplica. Otras versiones dicen con toda oración y ruego. ¿No es lo mismo? ¿No será lo mismo oración y ruego? Son casi sinónimos, pero no es lo mismo. Orar es, Señor, yo te pido. Pero el ruego implica otra cosa. ¿El Señor lo sabe? Sí lo sabe todo. Dice que Él conoce, inclusive desde que vamos a empezar nuestra oración ya sabe lo que le vamos a decir. Pero al Señor le agrada que se lo digamos. Le agrada que se lo digamos, le agrada que oremos, le agrada que le roguemos. Pero también esto debe ir acompañado con acción de gracias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que el Señor permite en nuestras vidas es bueno, santo y agradable y perfecto. Además, porque nosotros muchas veces podemos tomar una decisión y puede ser agradable, pero a lo mejor no es buena y mucho menos perfecta. Nosotros somos imperfectos. ¿Sí? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas y oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién? Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia,
para que vivamos, ¿qué? Quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dice la palabra, 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Yo supongo que si han visto videos de los leones cómo atacan, cómo acechan a su presa, ¿verdad? Están ahí tranquilos, sin hacer ruido, agachaditos. Y normalmente ¿a quién atacan? A los jóvenes, a los más débiles. Ajá. Y entonces si lo trasladamos a nosotros como creyentes, ¿a quién creen que va a atacar el diablo? A los niños espirituales, a los que no quieren crecer. ¿Y a quiénes más? A los que ya no se ejercitan. Ajá. A los que no se ponen la armadura. Oye, pero es que el hermano, yo sé que es maduro en la fe, y mira cómo cayó. Sí, no se puso la armadura ese día. No estaba en comunión con Dios. Entonces, cada día que salga de la casita, ya me puse delante de Dios, ya oré, me pongo la armadura. ¿Por qué? Para cuidarme de mi enemigo. Ajá. Y la palabra habla del diablo, y el diablo no es cualquier ser espiritual, no es cualquier demonio. ¿Nos debe de dar miedo? Respeto, porque el Señor no nos dice, oye, enfréntate y búscalo, no. No vamos a eso, no se trata la guerra espiritual, no se trata de eso. Nosotros no nos vamos a enfrentar con Él, no vamos a andar buscando pelea con Él. Pero, si me tienta, si me busca, vengo armado. Ajá. Y entonces, ¿qué dice 1 de Juan 4:4 en su parte B? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y también la palabra dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, fíjense, en algún versículo de estos mencionó la frase guerra espiritual. No, simplemente dice la palabra, vestíos de toda la armadura de Dios, ¿sí? Ponte las sandalias del Evangelio, ponte el yelmo, ¿sí? ¿Para qué? Para el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la coraza de justicia, ¿sí? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces yo cuando cargo mi Biblia digo, traigo mi espada, ¿sí? Oye, y entonces en otros lados, ¿por qué se menciona la guerra espiritual? ¿Acaso no tendremos alguna vez alguna experiencia con una persona que esté poseída? Claro que sí. Sí podemos tener esa experiencia. Tenemos nosotros como cristianos la autoridad para poder liberar a una persona que esté poseída. Sí. Conocimiento de la palabra. Así es. ¿Debemos de tener temor? No. ¿Por qué? Porque el trabajo no lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer Dios. Si yo estoy delante de una persona que está poseída, primero me protejo. La sangre de Cristo me cubre, me protege. Señor, protege mi mente, protege mi corazón, mis oídos, que yo no escuche ni vea cosas que me afecten. Y en el nombre de Jesucristo, deja a esta persona. Yo tengo autoridad delegada de parte de Dios. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Entonces, oye, ¿y eso no tiene que ver con guerra espiritual? No. ¿Por qué? ¿Por qué no guerra espiritual?
Vamos a Job, al libro de Job, en el capítulo 1. ¿Qué está diciendo ese versículo? Un día vinieron a presentarse delante de Dios, o sea, delante de Jehová. Los hijos, cuando dice los hijos de Dios, son los ángeles, entre los cuales vino ¿quién? Satanás. ¿Satanás ve a Dios? Sí, sí lo ve. Le rinde cuentas. Versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? No, ¿no lo has cercado alrededor a él y a su casa y a todos los que tiene? Al trabajo de sus manos han dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellas, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espadas, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Hasta ahí. Gracias. A ver, entonces llegan los ángeles de Dios y llega Satanás delante de Dios y ya le dan cuentas, ¿no? ¿Y qué le dice Dios a Satanás? ¿De dónde vienes? Satanás le dice, no, pues andaba yo dando vueltas en la tierra. ¿Y qué le dice Dios? ¿Ya viste a mi siervo Job? ¿Y qué le contesta Satanás? No, sí, pero pues, tú le has provisto, le has dado bienes, le has dado hijos, le has dado mucha bendición. ¿Sí? Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti. O sea, Satanás le está diciendo a Dios, no, pues tú lo bendices y lo proteges y todo. A ver, hazle algo y vas a ver cómo no se te voltea, ¿no? ¿Y qué le contestó Dios? Versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Hazle todo lo que quieras, pero no me lo toques. Satanás es un ser espiritual poderoso. ¿Yo me podré poner a las patadas con él? No, porque me va a sacudir, me va a hacer así. ¿Qué guerra espiritual voy a librar contra él? Ninguna. Si Satanás o algún demonio me perjudica físicamente, ¿por qué será? ¿Por qué será? Porque Dios lo está permitiendo. Así es. Porque Dios le dio permiso. Y entonces, ¿qué guerra espiritual voy a hacer? Oye,
Pero entonces Dios te está dejando indefenso. No. ¿Por qué? Efesios 6. ¿Acaso no nos dice Dios, ponte la armadura? Oye, ¿pero será malo entonces que Dios permita eso? No. Imagínense a un boxeador. Aparte de saber la técnica para golpear y para defenderse, ¿en qué consiste su entrenamiento? No nada más hacer ejercicios, le ponen sparring. Oye, pero es que no, a lo mejor ese sparring está más fuerte y le vaya a dar un mal golpe. Pues sí, para que se aprenda a defender y para que resista los golpes, para que cuando tenga que pelear el campeonato sepa defenderse. Nosotros tenemos problemas y tenemos aflicciones. ¿Acaso no nos dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción? Oye, ¿y eso nos ayuda? ¿Acaso no dice Romanos que todo nos ayuda a bien a los que somos sus hijos? Todo, dice, no dice algunas cosas, dice todo. ¿Qué pasa cuando tú sobreproteges a un hijo o a una hija? Lo haces indefenso. Lo haces indefenso. No le ayudas a que sea una persona fuerte que se va a enfrentar al mundo allá afuera. Si tú lo tienes acostadito ahí, que no le dé el aire y yo le voy a hacer todo, lo vas a hacer una persona dependiente a ti. Una persona que no tenga la fortaleza para ir a buscar trabajo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado personas que van acompañados de su mamá? Yo lo vi, de su mamá a pedir trabajo. ¿De verdad? ¿Y acaso no lo haces dependiente? Haces de esa persona una persona débil. Y entonces Dios nos tiene que entrenar para ser fuertes, no nada más en el conocimiento de la palabra, sino la tenemos que aplicar. Si yo no paso una aflicción, a darle palabras de consuelo a alguien que está pasando un momento difícil, si antes nosotros no pasamos una situación así. ¿Por qué? Porque te puede decir esa persona, tú no sientes lo que yo siento, no sabes lo que estoy pasando. Claro que sí, claro que sí. Yo me puedo acercar a una persona que acaba de fallecer su mamá, porque mi mamá también ya falleció y sé lo que se siente. Si tengo un familiar enfermo, sé lo que se siente tenerlo. Y entonces Dios me va a poner las palabras para darle palabra de aliento y de consuelo a esa persona que está ahí. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser edificados unos a otros y ayudados unos a otros. Por eso Dios quiere que convivamos en una congregación, porque somos una parte del cuerpo. ¿Quién se ha pegado en los tobillos o en el talón con la orilla de la cama? Yo creo que todos nos hemos llueve. ¿Qué es lo primero que hacemos? A ver, sobarnos, ya está la manita ahí y la boca, ¡ay, ¿no? Hace muchos años todavía no alcanzaba yo a percibir por qué me estaba quitando Dios el trabajo, pero no me daba cuenta que sí había compartido el evangelio ahí. Y después, un día me dice el pastor, ¿qué tan grande es Dios para ti? ¿Tu problema es más grande, es mayor que Dios? ¿No? ¿Habrá algo imposible para Dios? Veíamos los atributos de Dios. Él es omnipotente, o sea, para Él no hay nada de difícil. Oye, entonces, ¿por qué no sana a tu familiar? Pues porque hay propósitos. Hay propósitos más grandes de parte de Dios. ¿Mi familiar es creyente? Sí. ¿Me debo de preocupar? Pues como persona y como lo amo o la amo, sí, en el sentido de que somos humanos y nos condolemos del sufrimiento, del padecimiento del ser querido. Sí, claro que nos duele. Hay una promesa de parte de Dios que es mucho más grande. Cuando ese familiar, ese ser querido que está postrado en una cama de hospital,
o está postrado en la cama de la casa, si él deja de existir aquí, ¿a dónde va a estar? En la vida eterna. Va a estar él mucho mejor que nosotros. Entonces, para nosotros, esa es la fe, saber que Dios tiene algo mucho mejor para cada uno de nosotros que lo que estamos viviendo aquí. Oye, entonces, ¿qué es lo que debo de ver? Las circunstancias alrededor de lo que está sucediendo. Porque hay cosas que Dios permite, nos duele, sí, pero hay cosas que para Dios son más urgentes. Oye, pero mi familiar está en mi casa, ¿allí a quién le vas a compartir? Tenemos familiares que todavía no reciben a Cristo, o tenemos familiares que como que apenas se quieren acercar y como que no. En medio del dolor, ¿por qué? Porque también ya lo he vivido en la familia. Ahí, en el momento en que está siendo velado el familiar, se comparte el Evangelio. Y hay personas que vienen a ser hijos de Dios, ahí, en ese momento. Y para nosotros es bendición. Que por un lado estamos despidiendo al familiar, que ya está en la presencia de Dios, no está, ahí está su cuerpo, pero él ya no está ahí. Dice la palabra que todo fruto lleva su semilla adentro. Si tú agarras las semillas de la manzana, de la fruta que tú quieras, ¿qué hace primero? Se abre la tierra y se arroja ahí. ¿Qué se hace con una persona que queda difunta? Se entierra. Pero si en el velorio o si en el hospital hubo personas que recibieron el Evangelio, ahí está su fruto. Ese familiar fue la semilla. Dice el Señor que si la semilla no muere, ¿cómo da el fruto? ¿Sí me explicó? Entonces, ¿hay guerra espiritual? No. ¿Qué tenemos que hacer? Ponte la armadura. Ponte la armadura. Siempre ten fe de que eres una persona salva. Si tú pusiste tu confianza en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, eres una persona salva. Oye, pero es que he tenido mis caídas. Ponte el escudo y ponte el yelmo. O sea, no dejes que el enemigo ataque tus pensamientos. En la comida, en la cuestión del trabajo, en la forma en que vistes, en muchas cosas que te critican, en muchas cosas que tú estás pensando que te hagan dudar, o trate esa circunstancia o esos pensamientos de moverte sobre lo que hemos creído, sobre la fe. Que no te mueva eso. Nosotros no tenemos necesidad de hacer guerra espiritual. El Señor nos ha dado las armas, las herramientas para protegernos. ¿Correcto? Entonces, si no lo habíamos hecho antes, a partir de hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Ponernos qué? Ponernos la armadura de Dios. ¿Sí? Vamos a ver. Padre eterno, tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Señor, te agradecemos porque nos das entendimiento de tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu palabra quede sembrada y quede firme en nuestros corazones. Que cada circunstancia que vivamos, Señor, que pudiera movernos acerca de lo que hemos creído, acerca de nuestra fe en ti, acerca de lo que dicen tus promesas en tu palabra, Señor, no permitas que seamos sacudidos, que inmediatamente tu Santo Espíritu traiga a nuestra mente tu palabra que nos has hablado, que nos has enseñado, Señor, para que podamos estar firmes y resistir a lo maligno en el día malo. Señor, nosotros no tenemos necesidad de hacer guerra espiritual, pues porque habrá circunstancias en que no sabemos si tú lo estás permitiendo con un propósito mayor. Y entonces, Señor, lo que vamos a hacer es adorarte y alabarte, porque sabemos que tú tienes una bendición después de este tiempo de angustia o de aflicción. Señor, ayúdanos a entender, por favor, cada una de las circunstancias que vivimos, para entender, Señor, que eso nos ayuda bien
y que tú vas a traer bendición pasado este tiempo, porque también tu palabra dice que tú no nos vas a permitir que pasemos algo más allá de lo que podamos resistir. Señor, en tus manos está la vida y la salud de nuestros seres queridos que están postrados en una cama. Señor, ¿cuándo serán levantados? No lo sabemos, pero sabemos que en un abrir y cerrar de ojos tú puedes hacer un milagro. Pero, Señor, tus propósitos son mayores. Y entonces solo nos resta pedirte, Padre Santo, que no queremos verlos sufrir. Y en tus manos está tu voluntad, tu soberanía y tu decisión, Señor, por lo cual te alabamos, bendecimos tu nombre y te agradecemos. Gracias, Padre eterno, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.